Estaban cerrando el ataúd cuando ella se inclinó cerca de mi hombro y susurró: «Tienes una semana para irte». Todavía tenía el programa del funeral en mi regazo. Mis dedos lo apretaron sin querer, arrugando el borde. No me giré. Me quedé allí, congelada, fingiendo que no la había oído mientras el sacerdote seguía hablando de cerrar ciclos y encontrar paz. Mi hijo, Diego, se había ido. 33 años, un infarto de la nada, la única persona en este mundo que realmente me quería. Y ahora estoy sentada junto a su ataúd mientras su esposa, Sofía, lleva un vestido negro impecable y lágrimas de cocodrilo, ya planeando mi desalojo. Me apretó el hombro después de decirlo, con suavidad, como si me estuviera consolando. No me moví. Antes de empezar, asegúrate de dar like y suscribirte y, por favor, comparte conmigo y con otros. ¿Cuál es una lección de vida que todos deberían escuchar antes de que sea tarde? Déjala en los comentarios abajo. Gracias. Ella se levantó y fue a saludar a un nuevo invitado. «Ha sido tan fuerte», dijo alguien detrás de mí. «Perder a un esposo a su edad, no me lo imagino». Quise reírme, pero mi pecho solo ardía. Me quedé callada durante el servicio, durante la oración final, incluso cuando la gente empezó a dirigirse al salón de recepción. Cuando llegó el momento de irnos, Sofía se aseguró de ayudar a su abuela a subir al auto, pero me dejó parada sola. Viajé con ella en el carro de Diego, pero no dijo ni una palabra. El auto olía a su loción y pensé que eso me rompería, pero estaba demasiado ocupada tratando de descifrar qué juego estaba jugando. En la casa, ella guió a todos adentro. Dio un pequeño discurso sobre la fortaleza y el humor de Diego y cuánto amaba a su familia. Yo me quedé detrás de la isla de la cocina sin decir nada. Repartió vino, hizo un brindis, abrazó a la gente como viuda de telenovela. Pero noté detalles pequeños. La foto familiar junto a las escaleras había desaparecido. La caja metálica de su servicio militar ya no estaba borrándolo todo. Después de que todos se fueron, me fui a mi cuarto, donde había vivido por 7 años. La puerta estaba abierta, mis cobijas estaban dobladas. La lámpara de la mesita de noche, desenchufada. Revisé el cajón, la mitad estaba vacía, mi joyero desaparecido. El closet tenía cajas etiquetadas como cosas de mamá. Me quedé ahí un minuto, como si mi cerebro necesitara tiempo para procesarlo. Pasé por la cocina. Sofía estaba en la mesa del comedor con una copa de vino, mirando su celular. No levantó la vista. Carraspeé. ¿Moviste mis cosas?, pregunté. Finalmente me miró y dijo: «Solo estaba organizando. Puedo llamar a una empresa de mudanzas cuando estés lista». Luego sonrió como si fuera una oferta amable. Pregunté dónde estaba mi joyero. «Lo puse en la caja fuerte», dijo. «No querrás perder nada con tanta gente entrando y saliendo». Dije que nunca le pedí que tocara mis cosas. Tomó un sorbo de vino. «Diego y yo hablamos de esto», dijo. «No es personal. Solo asumimos que querrías volver con tu hermana». «No tengo hermana. Ella lo sabe». La miré fijo. «Esta es mi casa», se encogió de hombros. Era la casa de él. Él hubiera querido que tuviéramos espacio para duelo. Luego tomó su celular como si yo no estuviera ahí. Me fui antes de decir algo imprudente. Volví a mi cuarto y revisé los cajones otra vez, intentando mantener la calma, intentando pensar.
La caja que guardaba bajo la cama ya no estaba. Abrí el closet y vi un contenedor etiquetado como documentos viejos. Lo bajé y rebusqué. Recibos, correo antiguo, garantías. Luego lo encontré. Mi carpeta con registros médicos, papeles del banco y mi pasaporte. Seguí buscando, con el corazón acelerado. No encontré la escritura, la que tenía mi nombre, la que Diego insistió en guardar juntos cuando compraron esta casa y yo ayudé con el enganche después de que él perdió su trabajo. Ese papel debía estar en esa caja. Revisé 2 veces. La voz de Sofía llegó desde el pasillo. ¿Quieres ensalada sobrante o la tiro? No respondí. Mi mano temblaba. La escritura no estaba. A la mañana siguiente, la cocina estaba silenciosa y el olor a café ya se había desvanecido cuando entré. Sofía estaba en la mesa del comedor, escribiendo en su laptop como si fuera un martes cualquiera. Levantó la vista y dijo: «Buenos días. Estoy revisando cotizaciones de mudanzas». Abrí el refrigerador. Mis recipientes etiquetados habían desaparecido, reemplazados por tuppers perfectamente apilados que no eran míos. «No pedí mudanzas», dije. Sonrió sin mirarme. «Cierto, pero dijiste que querías manejar las cosas a tu ritmo. Pensé que esto ayudaría». Tomó un sorbo de su taza y cliqueó algo rápido. Fui a la sala. El sillón reclinable viejo de Diego había sido reemplazado por una silla de cuero falso. Su manta estaba doblada y metida detrás del mueble de la tele, como si fuera una cama de perro. «¿Dónde está el sillón de Diego?», pregunté. Se encogió de hombros. Era viejo, ya no encajaba en la sala. La miré fijo. «Ha pasado una semana». Ella pareció molesta ahora. «Han sido 9 días. No voy a sentarme en la silla de un muerto». Ellen, ese fue el momento en que dijo su nombre, como si no significara nada. Me di la vuelta y salí a respirar. Me senté en los escalones del porche, saqué mi celular y llamé a un abogado que Diego me recomendó una vez, cuando actualizamos nuestros testamentos. La secretaria dijo que podía recibirme esa tarde. No le dije a Sofía a dónde iba, solo me fui. El abogado, el señor Vargas, recordó a Diego de inmediato. «Buen tipo», dijo. «Lo siento mucho». Le conté lo que estaba pasando, cómo Sofía decía que tenía que irme, cómo mi nombre estaba en la escritura, cómo el documento había desaparecido. Me preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo ahí. 7 años, dije, desde que compraron la casa. Preguntó si tenía algún registro de haber pagado el enganche. Dije que usé un cheque de caja. Todavía tenían el recibo. Sus ojos se iluminaron. «Entonces, podemos tener algo». Le pedí que me explicara. Dijo que si mi nombre estaba en la escritura y tenía prueba de mi contribución, ella no podía echarme, no legalmente. Me dijo que buscara el recibo del cheque y, si era posible, los documentos originales de la compra. Le agradecí y manejé a casa, apretando el volante con demasiada fuerza. Sofía estaba al teléfono cuando llegué, paseándose cerca del pasillo. «No, ella no sabe nada», dijo, bajando la voz al verme. «Todo está bajo control». Pasé por su lado y fui directo al ático. Diego guardaba cajas ahí de antes de casarse, archivos de la universidad, registros militares, documentos de mudanzas. Subí con el corazón latiendo fuerte y comencé a abrir cajas. Polvo por todos lados. Encontré su caja de la universidad,
su caja de registros militares, luego una etiquetada como compra de casa. Se me cortó la respiración. La saqué, me senté en el suelo del ático y empecé a revisar. Estados de cierre, seguro de la casa, aprobaciones de préstamos bancarios y luego, ahí estaba, un sobre manila marcado como escritura final. Lo abrí y miré. Mi nombre, mi firma, la de él, fechada, notariada, registrada. Me quedé ahí un segundo, asimilándolo. Sofía estaba mintiendo, o no sabía, o sabía y esperaba que yo no lo descubriera. Guardé la carpeta dentro de mi abrigo y bajé. Ella estaba al pie de la escalera del ático. ¿Buscando algo?, preguntó con las cejas levantadas. La miré a los ojos. Solo unos papeles viejos. Nada importante. Sonrió con tensión. Qué bueno. No querría que te estresaras. Luego se dio la vuelta y caminó hacia la cocina como si no acabáramos de tener un enfrentamiento silencioso. Esa noche hice copias de la escritura y la escaneé en mi correo. Creé una carpeta etiquetada como solo para el abogado. No era estúpida. Ella pensaba que estaba un paso adelante, pero ahora yo tenía ventaja. Solo necesitaba moverme con cuidado. Cerca de las 9 de la noche, ella entró con 2 copas de vino y dijo: «Pensé que deberíamos hablar, aclarar las cosas». Tomé la copa, pero no bebí. Está bien. Se sentó en el sofá frente a mí. Sé que las cosas han estado tensas, pero Diego siempre dijo que esta casa era para nosotros, para nuestra futura familia. No dije nada. Ella miró su copa. No quiero que esto se ponga feo, solo quiero seguir adelante. Miré su mano, el dedo anular izquierdo, aún con el anillo de bodas de Diego. Levantó la vista. ¿Lo entiendes, verdad?, pregunté. ¿Has hablado con un abogado? Su rostro se contrajo por un segundo. No pensé que fuera necesario. Sonreí. Tal vez lo sea. Sus ojos se entrecerraron. Tomó un sorbo de vino. ¿Me estás amenazando, Elena? Sonreí de vuelta. No, solo pienso en voz alta. Se levantó lentamente. Espero que podamos hacer esto de la manera fácil. Asentí. Yo también. Caminó por el pasillo con la copa aún en la mano. Esperé hasta que estuvo fuera de vista, luego saqué mi celular y revisé la escritura escaneada una vez más. Mi nombre, claro como el día. Ella pensaba que me tenía acorralada, pero no sabía lo que acababa de encontrar arriba. A la mañana siguiente, imprimí 2 copias de la escritura y las guardé en un sobre sellado con el nombre de mi abogado. Lo dejé en su oficina sin avisar. Le dije a su asistente que era urgente y salí antes de que pudiera hacer preguntas. De vuelta en casa, Sofía estaba en el garaje limpiando estantes, como si ya hubiera superado el duelo. Levantó la vista cuando estacioné. «Oye», dijo con tono casual, «solo estoy deshaciéndome de cosas viejas. Espero que esté bien». Asentí y entré, fingiendo no notar que el equipo de pesca de Diego había desaparecido. Fui a mi cuarto, abrí el cajón superior de mi mesita de noche y lo encontré cerrado con llave. Ese cajón nunca había tenido candado. Saqué un destornillador plano y lo forcé. Adentro, mi frasco de medicamentos había desaparecido, también mi sobre con efectivo. Ella estaba enviando un mensaje. Quería que supiera que no tenía privacidad. Me senté en la cama y respiré entre dientes hasta que el ardor en mi pecho pasó. Entonces hice algo que no había hecho desde que Diego murió. Abrí su archivador en el estudio. En el tercer cajón
Encontré una carpeta etiquetada como opciones de refinanciamiento. Adentro había estados hipotecarios más recientes con nuestros nombres, fechados hace menos de un año. Eso importaba. Sofía no había sido incluida ni siquiera después del refinanciamiento. Tomé una foto y la respaldé en mi nube. Escuché la voz de Sofía en el pasillo hablando por altavoz. Sí, ella sigue aquí. Sé que es incómodo, pero no tiene ningún derecho real. Una pausa, luego, no. Su nombre no está en las facturas de servicios ni en los impuestos. Todo estará bien. Entré al pasillo e hice suficiente ruido para que supiera que la escuché. Se giró rápido, con los ojos muy abiertos. ¿Todo bien?, preguntó. Dije, deberías tener cuidado con lo que dices en esta casa. Las paredes son delgadas. Luego volví a la cocina y preparé café como si nada hubiera pasado. El resto del día ella me evitó. Cerca de las 6 de la tarde pasé por la sala y vi que había reemplazado el retrato familiar con un cuadro de paisaje, montañas azules y nieve vacía, sin personas. Lo miré más tiempo del que pretendía. Esa noche ordenó comida china y dejó mi porción en una bolsa sobre la encimera, sin nota, sin cortesía. Tomé la comida, cerré mi puerta y la aseguré con la cuña que había usado desde la semana pasada. No estaba tomando riesgos. A las 2 de la madrugada escuché pasos fuera de mi cuarto, lentos, deliberados. Me levanté, puse mi oído en la puerta. No hubo golpe, solo una pausa, luego pasos que se alejaban. Por la mañana, el reloj despertador parpadeaba. La electricidad se había cortado exactamente por 1 minuto. Revisé el tablero eléctrico. Todos los interruptores estaban bien. No dije nada en el desayuno. Ella me ofreció café como si nada hubiera pasado. Lo rechacé. Volví con el abogado. Esta vez me senté frente al señor Vargas y le entregué las fotos, los documentos de refinanciamiento y las copias de la escritura. Los revisó uno por uno, asintiendo. Ella no tiene ninguna base legal, dijo. Su nombre no aparece y tú has contribuido financiera y residencialmente por más de 7 años. Si intenta desalojarte, perderá. Pregunté si podía presentar algo preventivamente. Asintió. Redactaremos una notificación de copropiedad y prepararemos una respuesta legal a cualquier reclamo falso. Si ella te entrega algo, respondemos de inmediato. Pregunté sobre mis riesgos. Dijo, solo si pierdes tus documentos. Guárdalos bien y mantén la calma. Regresé a casa con un nuevo tipo de silencio en mi pecho. No era duelo, no era miedo, sino enfoque. Cuando entré, Sofía estaba doblando ropa en el sofá. Levantó la vista y dijo, ¿fuiste a algún lado? Dije, solo necesitaba aire fresco. Ella alzó una ceja. Pareces muy segura de repente. Sonreí y dije, solo recordé algo importante. Me miró por un segundo, luego dijo, espero que no complique las cosas. Abrí el refrigerador y vi que mi comida etiquetada estaba de vuelta, la misma letra. Esa noche la escuché en el cuarto de invitados hablando por teléfono otra vez. Sí, está actuando raro. Puede que tenga que acelerar el plan. Una pausa. Si encuentra ese archivo, estamos acabados. No sabía que ya lo había encontrado. No sabía que el archivo ya estaba con un abogado, pero ahora sabía con certeza que escondía algo más grande que una disputa por la propiedad, y estaba a punto de descubrir qué era. 3 días después, Sofía organizó lo que llamó una reunión de duelo para los amigos y compañeros de trabajo de Diego, algo que anunció casualmente mientras tomábamos café
como si fuera un brunch de cumpleaños. Solo un poco de cierre, dijo, vertiendo leche de almendras en su taza mientras ignoraba la segunda que puse a su lado. No me pidió ayuda para preparar, lo cual estaba bien. Apenas me reconoció esa semana, salvo para pedirme que mantuviera limpio el baño de invitados y que no mencionara asuntos personales si hablaba con alguien. No discutí, no dije nada, pero observé. Observé cómo sacó el carrito de bar de Diego y lo llenó como si estuviera organizando una fiesta de cócteles, cómo alineó la encimera con mini quiches y galletas importadas, como si no acabáramos de enterrarlo. El primer invitado llegó justo después de las 6. Luis, amigo de Diego del trabajo, me dio un abrazo largo y susurró. Hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras la única persona en la que siempre podía confiar. Asentí, conteniendo las lágrimas. Luego llegaron otros, vecinos, compañeros de trabajo, algunas amigas de Sofía del gimnasio. Algunos los reconocí, otros no. Sofía flotaba por la sala como una anfitriona encantadora, copa en mano, dando pequeños discursos sobre la generosidad y el brillo de Diego. Yo me quedé contra la pared del fondo, viéndola sonreír a desconocidos mientras ignoraba que había vaciado su cuarto y tirado sus libros. En un momento, alguien me preguntó cómo lo estaba llevando. Dije, lo mejor que puedo, considerando que todavía vivo aquí. La mujer pareció confundida, añadí. Diego y yo éramos copropietarios de la casa. Sofía está manejando las cosas ahora, pero yo sigo viviendo aquí. Sus cejas se alzaron. Oh, pensé que ella dijo que la casa era suya. Sonreí cortésmente. Error común. Una hora después, vi a Sofía observándome desde el otro lado de la sala. Su rostro seguía sonriendo, pero sus ojos habían cambiado, tensos, evaluadores. Se acercó cuando las cosas se calmaron y dijo, ¿podemos hablar un momento? La seguí al pasillo, cerró la puerta detrás de nosotros. ¿Estás intentando armar algo? Dijo, respondí. Contesté una pregunta con honestidad. Se acercó más. No juegues a la lista, Elena. Esta gente no necesita escuchar sobre papeles. Crucé los brazos, luego dejé de mentir. Ella me miró fijamente, luego se recompuso. Mira, esto es delicado. Esta gente quería a Diego. Están aquí para apoyarme. Dije, entonces tal vez no organices una cata de vinos en la casa que estás intentando borrar de él. Su rostro se sonrojó. Si no quieres estar aquí, eres libre de irte. Sonreí. Oh, no me voy a ningún lado. Se inclinó, susurrando como en el funeral. Crees que eres muy lista, Elena, pero no sabes cómo funciona esto. Me aseguraré de que te arrepientas de quedarte. Luego salió con esa misma expresión amable y saludó al siguiente invitado como si no acabáramos de lanzarnos amenazas en el pasillo. El resto de la noche me quedé callada. Observé, escuché, noté a un invitado, un hombre de unos 40 años, con la cabeza rapada y un abrigo de diseñador, que me miraba como si intentara ubicarme. Habló brevemente con Sofía cerca del pasillo, luego se fue temprano. Algo en su forma de moverse, cautelosa y en voz baja, se me quedó grabado. Después de que todos se fueron, Sofía limpió en silencio. No ofrecía ayuda. Ella no la pidió. A medianoche, pasé por el cuarto de invitados y vi una carpeta manila en su bolso abierto. No estaba ahí antes. Retrocedí a mi cuarto, tomé mi celular y saqué una foto silenciosa a través de la rendija de su puerta.
La carpeta decía: copias de documentos Plan B. Esa noche esperé hasta que escuché su ducha. Luego salí al pasillo y abrí el bolso. Adentro había varias carpetas, una marcada como cronograma de la casa, otra como firmas electrónicas 2023. No tomé nada, solo fotografié. Un archivo tenía una captura de pantalla de un testamento con una firma digital que no reconocí. La esquina inferior decía: archivado el 4 de marzo. Diego murió el 2 de febrero. No había firmado nada en marzo. Me quedé ahí, con la respiración congelada, mientras el agua de la ducha se apagaba. Me moví rápido, cerré el bolso, volví a mi cuarto y esperé en silencio mientras ella pasaba por el pasillo, tarareando, envuelta en una bata. Mis manos seguían temblando, pero ahora tenía más que una escritura. Tenía prueba de que estaba intentando forjar control. Algo más grande estaba pasando, y mañana iba a indagar aún más en qué eran esas firmas electrónicas 2023. Me desperté la mañana siguiente con el sonido de un sollozo en la cocina. No eran llantos fuertes, sino un patrón delicado de llanto silencioso, diseñado para ser oído. Cuando entré, Sofía estaba de pie junto al fregadero en su bata, sosteniendo un pañuelo arrugado y mirando por la ventana como si estuviera en una telenovela. Pero en cuanto me vio, se giró, se limpió bajo los ojos con la palma y forzó una sonrisa, como si estuviera siendo valiente para alguien. «Lo siento», dijo, «a veces me golpea de nuevo». Luego puso una mano en su vientre, no dramáticamente, pero lo suficiente para que lo notara. Me congelé, porque eso era nuevo. Me miró y dijo suavemente: «No quería decir nada hasta estar segura. Estoy embarazada, Elena». Por 5 segundos no pude hablar, no pude moverme, porque no tenía sentido. No después de todo lo que había visto, no con el timing. Pregunté: «¿De cuánto estás?». Respondió rápido: 8 semanas, tal vez 9. Y eso lo aclaró todo, porque Diego llevaba 10 semanas muerto. La miré, intentando no mostrar la alarma que me desgarraba el pecho, mientras ella se acercó y puso una foto de ultrasonido en la mesa como si fuera una carta ganadora. La tomé, la giré lentamente, notando la esquina, su nombre, la clínica y la fecha impresa en letras negras, no de hace 10 semanas, sino de 4. En ese momento supe que el embarazo no tenía nada que ver con Diego, todo tenía que ver con control. Ella dijo: «Usé un donante. Diego y yo hablamos de esto, por si acaso. Él quería que tuviera una parte de él. Sabía que era mentira, que Diego me habría contado algo tan importante». La miré y no dije nada. Solo le devolví la foto sin reaccionar. Ella añadió: «Espero que entiendas ahora por qué es tan importante para mí tener estabilidad por el bien del bebé». Y me di cuenta de que estaba creando una narrativa de compasión, algo que podría usar en la corte si llegaba a eso. La viuda afligida esperando un hijo, forzada a compartir su hogar con una suegra inestable. Asentí lentamente y dije: «Eso cambia las cosas». Su rostro se suavizó, como si creyera que me estaba rindiendo, como si su pequeña actuación hubiera funcionado. Pero en cuanto salió de la habitación, tomé mi celular, abrí la foto que había tomado del documento en su bolso y comparé la fecha del ultrasonido con la del archivo.
4 días de diferencia, ambos de la misma semana, ambos plantados como evidencia. Los envié al señor Vargas con un mensaje corto. Necesitamos hablar. En 1 hora me llamó y dijo: esto en realidad nos ayuda si ella reclama dependencia o dificultades emocionales. Podemos obligarla a mostrar registros médicos y consistencia en la línea de tiempo. Pregunté: ¿y si fingió todo? Dijo: entonces es fraude, y si sigues documentando esto con calma, ganaremos antes de que llegue a juicio. Dije: ella está intentando que reaccione. Respondió: entonces no lo hagas. Y no lo hice. Me quedé callada, limpié el baño, doblé ropa. Sonreí cuando ella hacía comentarios como: este bebé va a necesitar tanto espacio. O: será difícil criar a un niño en un ambiente hostil. Cada vez me miraba como si estuviera midiendo qué tan cerca estaba de explotar, y yo solo asentía y mantenía la boca cerrada hasta ese viernes, cuando encontré un sobre deslizado bajo mi puerta, una carpeta manila marcada como urgente, notificación de 48 horas. Adentro había un documento escrito a máquina, claramente no presentado en la corte, que decía que tenía 48 horas para desalojar la propiedad debido a inestabilidad emocional y amenazas personales. Me senté allí, mirando el papel, con el corazón latiendo fuerte, no por miedo, sino porque ella acababa de darme una mentira que podía destruir con un correo. Al releerlo, noté una última línea que me heló la piel. El incumplimiento resultará en la intervención de las autoridades y posibles cargos por negligencia hacia un adulto mayor. Ese fue el momento. La carta que decidió jugar. Iba a pintarme como una anciana peligrosa en la corte, inestable y violenta, aunque no había hecho más que preparar café y doblar toallas. Ahora estaba forzando un movimiento, buscando provocar pánico, esperando que corriera antes de pelear. Sabía lo que tenía que hacer. Dejé de esperar a que ella se pasara de la raya, porque ya lo había hecho. No dije nada después de leer esa falsa notificación de desalojo. Solo la doblé lentamente. La metí en una carpeta nueva con los otros documentos que Sofía me había regalado en las últimas 2 semanas y manejé directo a la oficina del señor Vargas, sin cita, sin demora, porque esto ya no era solo defender mi derecho a vivir en la casa. Era desmantelar el mundo de fantasía que ella intentaba construir. Me senté frente a él y le entregué el nuevo archivo. Sus ojos recorrieron la última línea y soltó una risa, no de diversión, sino de incredulidad. Dijo: te está amenazando con cargos por negligencia hacia un adulto mayor mientras eres tú la que está siendo acosada emocionalmente, documentada y manipulada financieramente. Le conté todo: la falsa línea de tiempo del embarazo, la etiqueta de la clínica de fertilidad, la fecha del donante, las fotos montadas, las llamadas que escuché de noche, las conversaciones que la provoqué sin alzar la voz. Dijo: esto ya no es un conflicto civil. Estamos en territorio de litigio por fraude. Si ella alteró documentos financieros o usó tu identidad de alguna manera, podríamos estar hablando de cargos criminales. Pregunté: ¿cuál es la forma más rápida de probarlo? Respondió: solicitamos una orden de descubrimiento para sus registros digitales, correos, mensajes de texto, presentaciones médicas, banca. Dije: ¿un juez lo aprobará?
respondió: si mostramos la notificación falsificada, la inconsistencia del embarazo y la tergiversación de la propiedad, no solo tenemos un caso, tenemos ventaja. Respiré hondo, dándome cuenta de que, por primera vez desde que Diego murió, no estaba sobreviviendo. Estaba a punto de darle la vuelta a la persona que pensó que podía borrarme. De camino a casa me detuve en una imprenta y pedí 3 copias encuadernadas de todo: la escritura con mi nombre, el registro de refinanciamiento, la foto del ultrasonido con la fecha falsa, el texto de la amenaza de desalojo, los nombres de cada persona que la vio intentar reescribir la historia de la casa durante la reunión de duelo. Etiqueté la portada del folder como Caso Sofía. Puse una copia en mi caja de seguridad, otra en la oficina de mi abogado y otra bajo una tabla del piso en mi closet, donde ella no la encontraría aunque revolviera todo. Cuando llegué a casa esa noche, Sofía estaba en la cocina en una videollamada, con audífonos, riendo sobre una nueva oportunidad inmobiliaria. Dijo a la persona en la pantalla: sí, tendré acceso a la casa en 2 semanas como máximo. Me quedé detrás de la pared, congelada, dándome cuenta de que no solo quería ganar la casa por duelo o inseguridad. La estaba negociando, tal vez planeando venderla, lo que significaba que ni siquiera se quedaría aquí a largo plazo. Solo quería los derechos de propiedad para su propio beneficio. Entré a la habitación y me aseguré de que me viera. No dije nada. Solo saqué una botella de agua del refrigerador y la miré hasta que terminó la llamada. Se giró lentamente y dijo: ¿necesitas algo? Dije: solo un aviso. Si otro sobre llega a mi puerta, asegúrate de que tenga sello de la corte. Cualquier otra cosa va directo a mi abogado. Parpadeó rápido, como si la hubiera abofeteado, y dijo: ¿ahora me amenazas? Respondí: tú empezaste la guerra de papeles, Sofía. Yo solo mantengo los míos legales. Y salí antes de que pudiera responder. Esa noche hice una última cosa. Abrí la cuenta de correo de Diego, a la que me dio acceso hace años cuando lo ayudé a buscar trabajo. La contraseña, la letra de su canción favorita más su número de servicio militar, aún funcionaba. No encontré mucho, solicitudes de empleo, facturas, pero luego vi una carpeta marcada como herencia. Adentro había PDFs, incluyendo uno etiquetado como borrador de testamento, febrero 2023. Cuando lo abrí, dejé de respirar. La firma al final no era la de Diego. El sello notarial estaba recortado y reutilizado. Y lo peor, el documento nombraba a Sofía como única heredera y dueña de la propiedad, sin mencionarme, aunque la fecha era 1 semana antes de su muerte. Lo imprimí sin tocar nada, con el corazón latiendo fuerte, dándome cuenta de que esto era lo que ella intentaba ocultar. El archivo que debió enterrar en la carpeta que vi en su bolso. Este archivo tenía metadatos del nombre de su computadora, no de Diego, no de un bufete legal, solo Sofía K. Borradores. Lo envié directo al señor Vargas y escribí: ella falsificó su testamento. Y no dudé al presionar enviar. A la mañana siguiente, Vargas me llamó antes de que terminara mi pan tostado. Su voz era calma pero firme. Estamos presentando hoy. Ese fue el momento en que todo cambió de una defensa silenciosa a una ofensiva activa, porque ahora
teníamos prueba digital de falsificación, prueba de intención de fraude, prueba de documentos legales manipulados con una firma traceable a su computadora. Me explicó los próximos pasos. Presentar una moción para congelar cualquier transferencia del título de propiedad, solicitar una revisión judicial del testamento, presentar una alerta de fraude en la Corte de Sucesiones y colocar una notificación protectora en la casa para evitar cualquier venta o refinanciamiento no autorizado. Añadió: no tienes que notificarla, la Corte lo hará. Asentí, aunque no podía verme, porque finalmente alguien más hablaría por mí y no tendría que fingir que era impotente en la casa por la que ayudé a pagar. Para el mediodía, Sofía debió sentir que algo cambió, porque se puso extrañamente amigable, ofreciendo hacer el almuerzo, preguntando si quería ayudarla a comprar cosas para el bebé. Cuando dije que no, la dio la cabeza y preguntó: ¿estamos bien? Solo sonreí y dije: ya veremos. Esa tarde, mientras ella estaba fuera, recibí una llamada de un notificador judicial que dijo: entregaremos un juego de documentos hoy. No interactúes. Dije: créeme, no lo haré. Me senté en el sofá con las persianas abiertas y esperé. Cerca de las 5 de la tarde, ella llegó en su camioneta nueva con 2 bolsas de compras en la mano. En el momento en que pisó el porche, un hombre con una chaqueta gris salió de su auto, subió los escalones y dijo su nombre completo con un tono claro y practicado. Ella se detuvo, confundida, y dijo: sí. Él le entregó un sobre grueso y dijo: ha sido notificada. Fraude en sucesión e injunction de propiedad. Ella parpadeó con los labios entreabiertos y preguntó: ¿qué demonios es esto? Él dijo: tendrás que leerlo. Luego se fue sin decir más. La observé desde la ventana de la sala, sosteniendo el sobre como si pesara, mirando el sello. Luego sus ojos se dirigieron a la casa hacia mí. No me moví, no parpadeé, solo me quedé ahí hasta que entró con pasos rápidos, dejó el sobre en la mesa del comedor, lo abrió, revisó la primera página, luego la segunda, y la escuché murmurar: no, 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 no. Y luego, más fuerte: ella está mintiendo, todo esto es mentira. Se giró hacia mí y gritó: ¿qué les dijiste? Me puse de pie y dije: no les dije nada, los documentos hablaron. Tiró el sobre al suelo y entró furiosa a la cocina, murmurando: lo arreglaré, esto no está pasando. No dije nada, porque ya no me hablaba a mí. Hablaba con el mundo que finalmente le había dicho que no. Esa noche no comió, no habló, ni siquiera salió de su cuarto. A la mañana siguiente la encontré paseándose en el patio delantero, hablando por teléfono, siseando: consígueme un abogado que sepa cómo enterrar esto. Y luego: no me importa cuánto cueste, es solo una vieja. Me paré en el porche con los brazos cruzados, dejándole saber que escuché cada palabra. 2 días después, se fijó la fecha de la audiencia preliminar para establecer la validez del testamento y la propiedad de la escritura. Cuando llegamos, Sofía entró con un blazer crema, sosteniendo su foto de ultrasonido falsa como un accesorio, y su abogado comenzó con una actuación de voz suave sobre viudez, duelo y protección maternal. Pero Vargas lo detuvo con evidencia fría. Comparaciones lado a lado de la firma real de Diego y la que ella presentó. Rastros de metadatos de su laptop que probaban que ella misma abrió y editó el documento,
más los registros de refinanciamiento que la excluían por completo. Y luego vino el golpe final. La escritura con mi nombre y el de Diego, legalmente registrada, sin modificaciones, intocada por Sofía en ninguna forma legal. Cuando Vargas dijo, «Su señoría, mi clienta, ha sido copropietaria de esta propiedad desde el primer día», el juez se inclinó, revisó el expediente y dijo, «Abogado, esto es extremadamente claro». Vi cómo la postura de Sofía colapsó, sus hombros cayendo, su boca temblando como si quisiera gritar pero no pudiera. Luego el juez dijo, «Se levanta la congelación temporal de la propiedad. La señora Elena conserva la copropiedad legal. Todas las reclamaciones de desalojo son nulas. En cuanto al testamento, está sujeto a investigación por fraude». El abogado de Sofía le susurró algo rápido. Ella lo miró como si la hubiera traicionado. Me quedé allí, firme, silenciosa, fuerte, porque esto no era una vuelta de victoria. Era solo la verdad finalmente dicha en voz alta. Al salir de la sala, Vargas se giró hacia mí y dijo, «Ahora esperamos a ver si ella contraataca o hace sus maletas». En el auto, revisé mi celular y vi un correo del sistema judicial confirmando mi estatus de copropietaria plena. Sonreí, no por despecho, sino por alivio, porque ella podía inventar historias y falsificar fotos todo lo que quisiera, pero ahora la ley sabía quién era realmente. La casa estaba demasiado silenciosa la mañana siguiente, no tranquila, sino cargada, como el silencio antes de una tormenta. Cuando entré a la cocina, Sofía ya estaba ahí, vestida de negro, como si fuera a otro funeral, sentada en la mesa con un café intacto y una libreta llena de nombres y números telefónicos. No levantó la vista cuando entré, solo dijo, «¿Crees que ganaste?». Me serví mi propio café sin responder, dejando que ella llenara el silencio con su propio desmoronamiento. Continuó, «¿Crees que porque convenciste a un juez con tu pequeña historia esto se acabó?». Me giré y dije, «No fue una historia, Sofía, fue la ley». Eso rompió algo en ella, porque se levantó tan rápido que la silla rechinó contra el azulejo. Dijo, «No puedes quitarme todo». La miré a los ojos y dije, «Tú intentaste borrarme de una casa que ayudé a construir, de una vida de la que siempre fui parte, y usaste un testamento falso y un embarazo falso para hacerlo». Se quedó helada, con la boca abierta, y luego intentó cambiar de táctica, diciendo, «Estaba en duelo, pero no funcionó, no más, porque la actuación estaba muerta y ambas lo sabíamos». Dije, «Haz tus maletas, te estoy dando el mismo respeto que nunca me diste. Aún no llamo al sheriff». Abrió la boca como si fuera a gritar, luego la cerró, tomó su celular y salió furiosa de la casa. Me senté y tomé mi café, finalmente saboreándolo sin miedo en la garganta. Por las siguientes horas, la casa se mantuvo silenciosa, no solo en la superficie, sino también por dentro, como la primera respiración después de meses bajo el agua. Fui al cuarto de Diego, cerré la puerta y me senté en el borde de la cama, mirando la estantería vacía, las paredes que él mismo pintó. Dije en voz baja, «Estamos bien ahora, pequeño, te lo prometo». Luego abrí su cajón superior, el que no había tocado desde el funeral, y encontré algo que no esperaba, una hoja de papel doblada, escrita a mano, sin firmar, con la letra de Diego, fechada 3 semanas antes de su muerte.
Comenzaba con: si algo me pasa, necesito que sepas que lo siento. Mi pecho se cerró mientras leía línea tras línea de culpa, frustración, arrepentimiento por cómo dejó que Sofía lo aislara de la gente. Cómo sabía que ella era manipuladora, pero intentaba arreglarlo. Cómo sentía que no podía contarme cosas porque ella lo hacía sentir que debía elegir un bando. Al final decía: no dejes que se lleve todo. Esta casa siempre fue nuestra, no de ella. Haz lo que tengas que hacer, mamá. Mis manos temblaban, no de duelo, sino de claridad, porque incluso en la muerte él intentó darme la última palabra. Escaneé la carta en mi celular y la guardé en mi cajón junto a la escritura. Al atardecer, Sofía regresó con el rostro lleno de furia y dijo: «Te arrepentirás de esto. Iré a la prensa. Les diré que acosaste a una viuda en duelo», dije. «Entonces les mostraré las fechas del ultrasonido, los metadatos del testamento y la carta que Diego me dejó». Su rostro palideció, como si hubiera visto un fantasma, porque no sabía de esa última. Susurró: «Estás mintiendo», dije. «Pruébame». Se dio la vuelta y se fue, cerrando su puerta con un golpe que hizo caer un marco del pasillo. No me inmuté. Solo recogí el marco, lo volví a colgar y preparé la cena como si fuera una noche cualquiera. Mientras servía la pasta, le envié un mensaje a Vargas. «Encontré una carta personal que refuerza el motivo. La enviaré», respondió en segundos. «Envía. Es a prueba de balas». Esa noche, por primera vez en meses, dormí con la ventana abierta, sin cuña en la puerta, sin una llave de repuesto bajo la almohada, solo silencio y aire fresco. Por la mañana del domingo, el pasillo fuera del cuarto de Sofía estaba lleno de cajas de cartón, algunas etiquetadas, otras no, algunas con cinta apenas sosteniendo las tapas, como si las hubiera empacado a prisa. No pregunté si realmente se iba, porque ya sabía que no le quedaban cartas legales para jugar, y cualquier mentira a la que se aferraba se había derrumbado bajo el peso de los documentos judiciales y su propia arrogancia. Cuando entró a la cocina, no habló al principio, solo abrió un cajón como si buscara algo que nunca estuvo ahí. Luego se giró hacia mí y dijo: «Estaré fuera para el viernes». Asentí, sin sonrisa, sin sarcasmo, solo un asentimiento tranquilo, como si fuera una reunión de logística y no el fin de una guerra de meses. Añadió: «Puedes recuperar tu casa», dije. «Nunca fue tuya para dar». Eso la golpeó más fuerte que cualquier grito, porque se quedó helada por un segundo. Luego miró a otro lado, como si quisiera responder algo, pero no encontrara palabras que no se rompieran en su boca. Pasé por su lado y puse la tetera en la estufa, no para ser dramática, sino porque realmente quería té. Había aprendido que mi movimiento más poderoso era no reaccionar, solo seguir viviendo como si ella ya se hubiera ido. Esa tarde tuvo a 2 amigas en casa, con voces fuertes en el pasillo, ayudándola a mover cajas. Me quedé en mi cuarto mientras susurraban cosas como «está loca» y «¿cómo pudiste vivir aquí con ella?». No dije nada, porque esas no eran preguntas que valiera la pena responder. La mañana siguiente intentó un último movimiento patético. Llamó a Luis, el amigo de Diego, y dejó un mensaje de voz diciendo que yo había fabricado todo el caso, que Diego nunca me quiso en la casa, que estaba usando tácticas de abuso a personas mayores para quitarle todo.
Lo que no sabía era que Luis ya había hablado conmigo, ya había visto los documentos judiciales y la carta de Diego. Me le envió el mensaje justo después de recibirlo con una sola línea. Está desesperada. No respondí, porque no había nada más que decir. Para el jueves, su auto estaba cargado con lo último de sus cosas, su rostro pálido, el maquillaje corrido bajo sus ojos, como si finalmente se permitiera darse cuenta de que esto no era solo una pérdida legal, era personal, público y permanente. Vino a la puerta esa mañana con su última bolsa y dijo: «No tienes que hacer esto». Dije: «Tú tampoco». Retrocedió, como si no esperara esa respuesta, como si quisiera que fuera dramática, que gritara o llorara para darle una razón más para decir que yo era la villana. Pero me quedé allí, calmada, inmóvil, viéndola procesar la verdad en tiempo real, que había jugado todas sus cartas, quemado todas sus mentiras y terminado exactamente donde empezó, parada en un porche que nunca poseyó, con un futuro que no podía vender. Abrí la puerta y dije: «Tienes hasta medianoche». Ella dijo: «¿A dónde se supone que voy?». La miré a los ojos y dije: «A cualquier lugar que no sea aquí». Cerré la puerta, no para ser cruel, sino para terminar. La vi desde la ventana mientras se quedó en el porche por un minuto entero, congelada, antes de caminar a su auto, cerrar el maletero y manejar sin mirar atrás. No lloré, no celebré, no sentí triunfo, solo sentí que había terminado. Cuando el sol se puso, apagué la luz del porche, cerré la puerta con llave y por primera vez en meses me permití sentarme en el silencio sin escuchar sus pasos o vigilar mi espalda, porque finalmente se había ido y la casa era mía otra vez, limpia y sin reclamos. Pensé que ese era el fin, hasta que entré a la sala y vi el pequeño USB que ella dejó en la mesa de centro, plateado, sin etiqueta, como un anzuelo. Mi estómago se revolvió porque Sofía nunca dejaba nada atrás a menos que quisiera que lo encontraran. Miré el USB en la mesa de centro por un largo rato, sin tocarlo, sin moverme. Sabía que Sofía no lo había dejado por accidente, no después de todo lo que había hecho, no cuando cada uno de sus movimientos era calculado y envuelto en falsa sinceridad. Pensé en ignorarlo, tirarlo, fingir que no existía, pero después de todo lo que había sobrevivido, no iba a dejar esta historia con un cabo suelto. Lo conecté al viejo laptop de Diego, el que ella nunca tocó porque decía que olía a polvo y duelo. Esperé mientras la pantalla se encendía. Una carpeta sin contraseña, solo un archivo etiquetado como «Ábreme». Adentro había un video granulado al principio, luego más claro cuando la cámara se estabilizó, mostrando a Sofía sentada en el estudio de Diego, en la misma silla que usé esa mañana para revisar mi correo. Miró directo a la cámara y dijo: «Si estás viendo esto, entonces, ¿ya me fui o crees que has ganado?». Su tono era calmado pero presumido, como si aún estuviera jugando ajedrez en su cabeza. Continuó: «Hice lo que tenía que hacer y tal vez crucé una línea, pero nunca se suponía que te quedaras aquí para siempre, Elena. Eras un lugar temporal, una invitada que se quedó demasiado». Se inclinó hacia adelante, con los ojos duros, bajando la voz. «Diego quería pedirte que te fueras antes de morir, solo no tuvo el valor de decírtelo». Pausé el video, con la mandíbula apretada, el corazón acelerado,
porque incluso ahora intentaba sembrar dudas, atacando lo único que nunca podría quitarme, mi vínculo con mi hijo. Pero volví a presionar play y la vi decir. Le dije que podíamos construir algo si teníamos espacio, si podía dejar ir el pasado, pero era débil, no podía cortar el lazo, así que tuve que hacerlo por él. Luego sonrió, como si aislarlo de mí fuera un acto de amor en lugar de control. Terminó el video con: "Puedes quedarte con la casa, Elena, pero nunca olvidarás esto". Y la pantalla se puso negra. Me quedé un momento en el silencio que siguió, no enojada, ni siquiera sorprendida, porque esa siempre había sido ella, controladora, cruel, siempre necesitando la última palabra. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía lo único que importaba, la carta escrita a mano de Diego, la que ella nunca podría falsificar o reescribir, la que decía "lo siento", y me decía la verdad que ella pasó meses intentando enterrar. Saqué esa carta de mi cajón, la puse junto a la imagen congelada de su rostro en el laptop y no sentí nada más que paz. Porque al final no se trataba de probar quién tenía razón, se trataba de sobrevivir lo suficiente para verla perder el control. Expulsé el USB, lo tiré a la basura y borré el archivo del laptop. No porque tuviera miedo de sus mentiras, sino porque ya no necesitaba recordatorios. La guerra había terminado, la casa estaba silenciosa y cada cuarto era mío otra vez. Esa noche desempaqué lo último de mis cosas de las cajas que ella alguna vez etiquetó para mi mudanza. Volví a poner la foto de Diego en el estante de la entrada, encendí una vela en la cocina y me senté en la mesa sola, no solitaria. Solo tranquila, solo presente, solo libre. Mientras tomaba mi té y escuchaba el silencio que ya no cargaba tensión ni miedo, miré por la ventana hacia el porche que ella intentó reclamar y susurré: "Mi casa, mis reglas". Sonreí, porque por primera vez desde el funeral podía respirar en un espacio que era completamente mío, no porque luché por él, sino porque nunca dejé que ella me lo quitara.